the next day. Active Recall o repaso activo. Estoy seguro que si estás muy interesado en estos métodos de estudio y has averiguado un poco más o sabe más o menos de qué trata esta palabra Active Recall, este es uno de los métodos de estudio que la ciencia indica que es uno de los mejores métodos de estudio, que además lo puedes combinar con los anteriores métodos. El Active Recall es una técnica de aprendizaje que consiste en hacer un esfuerzo para recordar lo que se ha leído. Es decir, pone a prueba tu cerebro para poder recordar la información. Esta técnica va en contra de releer, es decir, es todo lo contrario a la relectura y todo lo contrario a memorizar y todo lo que conviene a ella. Menciona que el recuerdo activo implica recuperar información de la memoria a través y esencialmente para probarse a uno mismo en cada etapa del proceso de revisión. Este método de estudio realmente tiene su evidencia científica en diferentes estudios. Por ejemplo, acá tengo un estudio bastante importante que nos menciona y que voy a dejar para que lea un poco más de en qué consiste este método. Y este método se aconseja como siempre, leer antes y entender el tema. Entonces, al momento de leer, tú haces un repaso y tratas de recordar sin ver. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un libro y tenemos aquí un tema X de medicina, por ejemplo, síndrome nefrítico. Entonces vamos a ir leyendo este tema y nosotros sin ver el libro tenemos que recordar y hacer el esfuerzo de, con nuestras propias palabras, decir qué es lo que he entendido. Estás haciendo un esfuerzo mental para tratar de nuevamente de tener ese conocimiento que habías leído. Es muy importante que se use este método de estudio porque te ayuda bastante al momento de trabajar tu memoria. Bien, para aplicar este método del Active Recall, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un resumen y acá tenemos, ¿no?, el asma. ¿Qué es el asma? El asma es un desorden inflamatorio crónico de las vías aéreas en el cual muchas células y elementos celulares tienen un papel particular, es decir, los mastocitos, eosinófilos, linfocitos, macrófagos y células epiteliales. La inflamación está causada por un aumento de la hiperreactividad bronquial existente en una variedad de estímulos. Entonces hemos leído eso y para nosotros aplicar este método tenemos que, por ejemplo, dejar de leer ese párrafo y tratar de recordar, ¿no?, qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por hiperactividad bronquial, por ejemplo. Eso es lo que yo he logrado recordar. Aquí estamos haciendo como que tratando de recordar y haciendo el esfuerzo mental por recordar, ¿no?, qué es el asma. Entonces eso te ayuda bastante porque el momento de volver a leer el texto, pues lo lees y dices, ah, ya, esto me faltó. Entonces vuelves a de nuevo a hacer el esfuerzo mental de tratar de recordar. Entonces el Active Recall nos va a servir para eso. Bueno, en el Active Recall tú puedes usar diferentes herramientas. En este caso, pues yo solo les presenté unas diapositivas, pero tú puedes usar unas herramientas. Una herramienta bastante famosa que es el Anki, que más que todo se encarga, hace repasos, pero a través del uso de flashcards. Los flashcards tienen unas ciertas reglas para poder elaborarlas, pero nos va a ayudar a hacer el repaso activo, hacer el llamado, ¿no?, Active Recall. Con ese programa Anki, pues nos presentan, ¿no?, pues tenemos, ¿no?, una pregunta o algo y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por recordar, pero decimos la respuesta. Entonces al momento de apretar no, si está bien, damos no una opción que aparece en el Anki y te aparece la respuesta y decimos si estuvo bien, si estuvo mal, ponemos otra vez, o estuvo difícil o estuvo fácil. Entonces según eso el programa te va a ayudar, ¿no?, a hacer los repasos. Pero acá viene el siguiente método de estudio, el cual es la repetición espacial, el cual es una técnica que se basa para la realización de tarjetas didácticas. Es decir, este programa Anki que les había mencionado antes, pues combina estos, ¿no?, el Active Recall y la repetición espaciada. Es decir, que en esta técnica hay tarjetas con más dificultad que se van a mostrar con mayor frecuencia. Es decir, lo que tú pongas como difícil, el programa te lo va a volver a presentar nuevamente. Vamos a tener tarjetas que son de mayor dificultad, es decir, que más te cueste memorizar. Es decir, tú no puedes lograr memorizar esto, se te olvida, digamos, pero entonces el programa Anki va a hacer que estas tarjetas se presenten de manera más frecuente hasta que lo logres aprender. En cambio, las que ya el programa considere que tú marques que es más fácil o que lo has respondido de manera correcta, entonces lo va a presentar con menor frecuencia, pero lo va a mostrar.
Entonces, su eficacia y facilidad de uso de esta técnica de estudio tiene un sustento que está científico, que está dado por la recuperación de estudio. Si tú una idea que es bastante difícil se te presenta a cada rato de una manera progresiva, al final eso se va a captar. Es decir, que nuestra memoria tú la puedes entrenar. Algunos estudiantes de medicina escucho que no logran memorizar, no logran captar, pero en realidad la memoria es algo que se puede trabajar. Es decir, si tú no tienes buena memoria, tú puedes entrenarlo. Y bueno, este método de estudio te ayuda a entrenar tu memoria, a fortalecer tu memoria. Recordemos que nuestro cerebro lo podemos cambiar, ¿no? Adquirir nuevas cosas, podemos mejorar nuestra memoria, nuestro razonamiento practicando. Por eso es importante que en medicina siempre estemos repasando los temas que hemos estudiado, porque la memoria es frágil. Realmente lo que tú no utilices, pues el cerebro simplemente lo va a desechar y va a tomar en cuenta otras ideas y vas a lograr olvidar. Es decir, lo que hayas aprendido en primero, probablemente en quinto, ya ni lo recuerdes, pero si tú haces un repaso, va a ser más fácil que cuando por primera vez viste este tema. Por eso es que este programa Anki, que realmente es un programa maravilloso, tiene, ¿no?, todo este sustento para la presentación de tarjetas y realmente ayuda bastante, ¿no?, a practicar y entrenar nuestra memoria y nuestro cerebro. Y más que todo puedes hacer, ¿no?, uso de estas dos técnicas de estudio, el active recall, es decir, el esfuerzo por tratar de recordar, y la repetición espaciada, que es lo que el propio programa mediante su software hace que se presenten estas tarjetas, ¿no? Pero también puedes usar otros programas o puedes usar las flashcards hechas a mano, pero Anki tiene esas extensiones, este software que te ayuda más que todo. Y nos menciona que Anki es bastante útil por dos razones. En primer lugar, memorizar hechos particulares. Por ejemplo, para un estudiante de medicina, lo use mucho para la farmacología, aprendiendo los nombres de medicamentos. Y en segundo lugar, para memorizar párrafos particulares que podrían encajar en ensayos apropiados. Entonces, estos dos métodos de estudio están como el top ahora de métodos de estudio. Y es muy importante que logren conocer estos métodos, aplicarlos dentro de los métodos que ya usan, y realmente tiene sus estudios. Es decir, tú puedes buscar en internet, vas a encontrar bastantes estudios sobre estos métodos de estudio, pero que aún no son muy conocidos, pero ya poco a poco se van haciendo más y más conocidos. La práctica intervariada. Esta es una forma en que tú puedes estudiar. Prácticamente es otro método de estudio. Esta técnica se refiere al proceso de combinar, intercalar y altercar diferentes contenidos relacionados de un tema específico. Por ejemplo, vamos a tratar de dar un ejemplo bastante fácil. Por ejemplo, en la asignatura de cardiología puedes agrupar toda la fisiopatología en una misma sección. Por ejemplo, enfermedades congénitas, por otro lado el tratamiento, agrupar en bloques. Esto te va a ayudar, ¿no? Aunque también aquí lo que normalmente puedes usar son los cuadros comparativos, es decir, digamos, 3 enfermedades, puedes ver, ¿no?, sus síntomas clínicos, su diagnóstico y su tratamiento, y vas a ver que puedes encontrar, pues, que en el diagnóstico puedes usar los mismos diagnósticos, los mismos exámenes de laboratorio, el tratamiento tal vez se pueda parecer, los síntomas clínicos para hacer una diferencia. Entonces la práctica intervariada se recomienda que haya una alternación de los distintos contenidos, pero en medicina, pues, por ejemplo, estudiamos por especialidades. Entonces puedes intercalar los temas, tratar de relacionarlos y no simplemente estudiar un solo tema, sino puedes ir intervariando. Por ejemplo, he leído anemia de tal tema, pero tal vez la anemia se relacione, no sé, a desnutrición. Entonces voy intercalando los temas que al parecer no se relacionan, pero en realidad en la medicina vamos a encontrar bastante relación, más que todo en los factores de riesgo, en los diagnósticos clínicos, hay temas que se relacionan. Entonces, este método de estudio te puede ayudar a que tu estudio no sea aburrido, que sea un poco más entretenido. El siguiente método de estudio tenemos la explicación propia o la autoexplicación. Esta es una técnica útil para el aprendizaje de contenidos un poco más abstractos. Y en la práctica consiste en explicar el contenido con tus propias palabras a ti mismo, pero sin consultar el material.
se parece bastante a la técnica de Active Recall porque igual estás haciendo el esfuerzo por recordar, pero en este caso vas a hacer una explicación a ti mismo. En este caso puedes simular que estás con alguien más, con un compañero o alguien, pero prácticamente te estás explicando a ti mismo. Esta es una técnica que, por ejemplo, lo podemos aplicar de la siguiente manera. Gorda, ¿qué estás haciendo? Ayúdame a hacer mi repaso, por favor. Ya, pero estaba leyendo acerca de las enfermedades pulmonares intersticiales. Acá tengo mi resumen. Y bueno, te quería que me ayudaras a ver si me escuchas. Oye, a ver, escúchame. Bueno, una enfermedad pulmonar intersticial difusa va a ser una enfermedad que se define como el engrosamiento del intersticio pulmonar. Esta puede ser idiopática, puede ser... bueno, creo que tengo que volver a repasar. Bueno, como habrán visto, este método de estudio prácticamente tú estás hablando contigo mismo. Bueno, en este caso he tratado de explicarle a mi gato. Unas veces te das cuenta qué es lo que te falta, porque realmente sucede, hay un fenómeno en el cual tú sientes que lees un tema y ya lo has entendido, pero realmente al momento de que tú lo quieras explicar, pues sientes que te falta, ¿no? Por ejemplo, leo un tema, tuberculosis pulmonar, por ejemplo. Yo ya sentía que sabía el tema, que era una experta, pero al momento de yo tratar de explicarlo sin ver un material, pues se me hacía un poco y bastante difícil. Entonces, esto te va a ayudar a captar qué es lo que te falta. Realmente es como ponerte a prueba a ti mismo y es un método bastante, muy eficaz al momento de que quieras hacer una exposición o tú misma grabarte por tu celular, ¿no? Por ejemplo, te creas un grupo de ti misma. Por ejemplo, en WhatsApp yo tengo mi grupo de mí misma y puedes grabar, ¿no? Lo que quieras. Por ejemplo, hoy estoy hablando de los métodos de estudio. Tenemos los métodos activo y pasivo. Los activos está el resumen, la relectura, el subrayado, los mapas mentales. Y los métodos activos está rico, repetición espaciada, práctica intervariada, explicación propia, método de Feynman, etc. Y lo vuelves a escuchar, ¿no? Por ejemplo, hoy estoy hablando de los métodos de estudio. Bueno, esta es una forma, ¿no? En que puedas tú hacer o grabarte y ver, ¿no? El video realmente qué estás diciendo. Ahí te vas a dar cuenta de realmente si se te entiende. El siguiente método de estudio, interrogación elaborativa, es decir, hacerte preguntas del material que estás haciendo. Consiste en transformar algo complejo, diferente y detallado y transformarlo, ¿no? En una pregunta. Entonces esa pregunta tú la tratas de responder. Bien, como les estaba explicando y hice una pausa, les estaba mencionando que la interrogación elaborativa tú tienes la opción de hacerte preguntas. Por ejemplo, estás leyendo un tema, digamos, de los síntomas. Entonces, es simple. Te haces la pregunta, ¿cuáles son los signos? ¿Cuál es el síntoma principal? ¿O cuál es el signo patognomónico de cierta enfermedad? ¿Cuál es el gol estándar? ¿Qué es lo primero que haces al momento de que tengas un paciente con tales síntomas? Entonces, tú estás elaborando una pregunta. Entonces, tú respondes esa pregunta con tus propias palabras, respondiendo el por qué y la evidencia. Este también es otro método de estudio muy bueno porque igual que el Active Recall, estás haciendo el esfuerzo mental por tratar de recordar lo que has leído. Entonces tú elaboras preguntas. Al momento de que te evalúan en medicina, pues te evalúan con preguntas. Realmente al final te evalúan con exámenes. Entonces al momento de hacer preguntas, pues realmente te estás acercando un poco más a que te evalúen, ¿no? Tú mismo te estás evaluando. Entonces tú puedes hacer preguntas, trata de responderlas y eso te va a ayudar bastante y a entrenar, ¿no? Tu cerebro, tu memoria, tu razonamiento, aprendes a razonar. Entonces este método de estudio aplíquenlo cuando estudien, háganse preguntas y si tienen, de ahí surgen las dudas. Las dudas surgen cuando tú te haces preguntas y ciertas preguntas que no puedes responder, por ejemplo, cuáles son los efectos adversos de tal tratamiento, a qué pacientes se les puede dar, hay contraindicaciones de este tratamiento, es eficaz, no es eficaz, cuál es el tratamiento de primera elección. Entonces eso te va a ayudar a que seas un poco más indagador, que seas más curioso. Entonces este método te ayuda bastante.
Tenemos la simulación simulación de exámenes. Es decir, es hacer exámenes prácticos de lo que se estudia, de lo que se esté estudiando. Como yo había dicho antes, medicina al final te evalúa mediante preguntas, con alternativas. Muy pocas veces son las que te van a pedir, ¿no? Que en un examen escrito escribas. Pero es igual, ¿no? En las alternativas vamos a tener ciertas cosas. Te pueden pedir en la alternativa correcta, te pueden pedir cuál no corresponde, pues eso ya depende, ¿no? Cómo te evalúen en tu universidad. Pero entonces la simulación de examen, como su nombre bien dice, está simulando o tratando de buscar preguntas que se acerquen bastante a lo que te vayan a evaluar finalmente. Acá tenemos, por ejemplo, el examen práctico. Te va a ayudar bastante a poner a tus conocimientos de prueba. Es decir, estás poniendo a medir cuánto sabes realmente de un tema, y esto se hace mediante, pues, haciendo un quiz o un resumen. En internet realmente puedes encontrar full preguntas, puedes ir simulando, ¿no? Un examen con preguntas de los años anteriores, etcétera. Para medicina, y más que todo para los que vayan a hacer el examen en ENAM o residentado médico, tengan un examen cerca. Realmente, mientras más exámenes tú hagas, entonces más, uno, vas a entrenar tu velocidad, vas a responder de manera más rápida. Dos, tu razonamiento va a mejorar, es decir, vas a lograr captar las ideas, porque algunas alternativas pueden ser que se parezcan, pero siempre hay una que es más correcta que todas. Entonces, se ha demostrado que algunos testimonios de alumnos, pues, mencionan que mientras más hagan simulacros o simulen un examen, pues mejor les va. Entonces tú puedes buscar preguntas de libros, buscar exámenes anteriores. Por ejemplo, en el ENAM obviamente hay, es cuestión de buscar. Hay libros también, bancos de preguntas, y realmente tener tu banquito de preguntas y banquear. Y realmente esa actividad se llama banquear. Ves, ¿no?, en qué te has equivocado, te concentras, y realmente es un método que yo lo aconsejo. Realmente antes de estudiar un tema, léanse preguntas y bueno, después lean el tema. Entonces, antes de empezar un tema, lean preguntas. O sea, ¿qué es lo que pregunta mayormente? ¿Qué es lo que realmente en un examen esperan que sepamos? Porque la medicina es muy amplia, el conocimiento es demasiado amplio, y es imposible que un estudiante o incluso alguien que ya esté graduado sepa realmente toda la medicina. Por ello es importante seleccionar lo más importante y lo que va a ser útil para aplicarlo finalmente a nuestra vida ya hospitalaria o ya al final. Entonces, dentro de este método de estudio yo lo aconsejo, y realmente espero que desde ahora ustedes puedan, ¿no?, buscar su propio banco de preguntitas y, no sé, ponerse a banquear, y que lo hagan de una forma entretenida, que realmente digan, en esto me equivoqué, pero yo pensé que estaba entre estas dos alternativas, porque siempre un estudiante de medicina se queda entre dos preguntas. Entonces ahí realmente estás poniendo a prueba tus conocimientos, y es mejor hacerlo antes de que sea el examen verdadero. Y bueno, tenemos el último método de estudio, que es el método de Feynman, que Feynman, un físico teórico que ha ganado un premio Nobel por una teoría de termodinámica cuántica. Pero además de ello, Feynman ha sido docente. Entonces tú, como docente, pues realmente sus teorías de física eran demasiado complejas. Aunque era muy bueno en su área de física, pues realmente él buscó una manera que sus alumnos le entendieran. Es decir, tú tienes a un grupo de estudiantes que realmente no saben nada de física. Entonces Feynman, por ahí se llama su método, por eso se llama método de Feynman. Entonces trató de explicar en una manera sencilla y clara y facilitada, para que sus alumnos entendieran realmente el tema que les daba. Él se dio cuenta que era capaz de entender los temas de física, ¿no? Pero al momento de explicarlos, no sabía realmente cómo explicarlos. Entonces buscó una manera sencilla, entretenida y práctica. Y de ahí viene el método de Feynman. Esta técnica es efectiva y se va a llevar a cabo en 4 pasos. 1. Selecciona el tema y el concepto de estudiar. 2. Desarrolla un papel, un resumen, elabora diapositivas de una manera sencilla, con esquemas, y explica en voz alta como si tuvieses una clase, pero sin leer el resumen ya hecho. Y ahí te vas a dar cuenta de las áreas que te faltan. Completa esta información que falta para hacerla aún más comprensible.
Es decir, reescribe hasta que lo pueda entender, hasta que un niño o alguien de tu familia pueda entender ese tema. O sea, hacerlo difícil y complejo en algo sencillo y entretenido. Y eso creo que es la labor que hace un docente, tratar de hacer un tema de medicina complejo, algo que no entiendas, algo que un estudiante de medicina pueda lograr captar y muestre un poco más de interés sobre este tema. Si no puedes explicar, como decía Albert Einstein, si tú no puedes explicar algo de forma sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente. Entonces, un poco para explicarles cómo sería. Ya, gorda, gorda, escúchame. Bueno, yo te voy a explicar ahora qué es la tuberculosis. Bueno, para que lo entiendas, la tuberculosis es una enfermedad que está causada por un bicho, es decir, un microorganismo que entra a través de tu nariz mediante pequeñas gotitas que no se puedan ver. Y entonces esto se va a meter a tu pulmón y va a causar destrucción de tus pulmones, es decir, te puede dar tos, puedes bajar de peso, puedes tener sudores nocturnos. Entonces, para que si te sientes mal con tuberculosis, pues te tienen que hacer examinar un esputo y eso lo estudian para ver si encuentran al bicho que se llama Mycobacterium tuberculosis. Entonces, para que te diagnostiquen, pues te pueden hacer exámenes de sangre, evaluarte y si lo encuentran te van a hacer un tratamiento. El tratamiento consiste en medicamentos, que son 4. Tenemos lisonecida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Son nombres raros, pero así se llaman. Y las dosis duran aproximadamente casi 6 meses y tienes que tomar, esos 6 meses tienes que tomar tus pastillas todos los días. Bueno, solo durante 4 meses tienes que tomar los 4 medicamentos que te he mencionado, pero ya durante 2 meses, perdón, y después 4 meses, la segunda fase, que tienes que tomar isoniazid y rifampicina, pero esta vez 3 veces por semana. En total son 54 dosis y es importante que tomes todos tus medicamentos. Esto en el método de Feynman, tú estás tratando de explicar un tema que probablemente una persona no puede entender, pero esto te va a ayudar a que tú puedas captar las ideas y hacerlas más sencillas. Realmente el método de Feynman lo podemos, bueno, realmente lo usamos, ¿no? Al momento de tú explicarle el tema a tus compañeros, ellos lo van a entender mejor, ¿no? A diferencia de un niño o de alguno de tus familiares. Pero como ya había mencionado antes, yo creo que el conocimiento de la medicina no es algo que debamos guardar, es algo que todos como derecho deberíamos tener. Todos debemos tener acceso a la información y si tú como estudiante de medicina y como médico puedes explicarle un tema a un paciente, pues realmente es una forma de prevenir porque estás haciendo conocimiento de alguna enfermedad. Es por ello que finalmente les quiero hacer un recordatorio acerca de estos métodos. Tenemos los métodos pasivos y los métodos activos. Y como les dije al final, vamos a hacer un análisis. Realmente el método que tú puedas elegir va a depender bastante a tus comodidades. Pero yo les he presentado los diferentes métodos y además qué métodos son mejores. Les he presentado desde el releer, simplemente repetir como loro, hasta métodos que te ayuden a entrenar tu memoria, tu cerebro, tu comprensión, tu retención y tu razonamiento. Entonces, realmente depende de ti el método, pero yo les estoy mostrando métodos que según la ciencia y la evidencia, pues son más útiles. Entonces, mi recomendación al final es trata de combinar los diferentes métodos y no solo te quedes con un método. Si aún sigues usando el resumen, la relectura, pues trata de combinarlos con los temas que te he mencionado ya después, que tienen sus nombres. Y si ya los has aplicado, pues puedes seguir experimentando con otros métodos, siempre tratando de cambiar la forma en que estudias, porque realmente después pueden venir o la ciencia dice o las evidencias dicen, no, este método de estudio es mejor, pero realmente tú mismo puedes crear tu propio método de estudio, ponerle un nombre y tú estudiar con eso. Y si realmente estás aprendiendo, pues aplícalo, que la medicina es para eso. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Espero que realmente no se haya extendido mucho, pero lo que quería es hacer resumir algunos métodos de estudio. Sé que hay muchos más, tienen diferentes nombres, pero aquí he tratado de compilar los métodos que yo he visto o me han recomendado. Así que sin más que decirles, les deseo muchos éxitos en sus estudios. Y bueno, acá he traído a mi gata que me ha ayudado el día de hoy. Espero que realmente les haya gustado este video y también que mi gata les mande saludos. Saludos a todos ustedes para que sigan estudiando y se diviertan mucho estudiando medicina. Sigan estudiando medicina, sigan
despedimos. Adiós.